Hola, buenas. Pues como saben, y ya lo había anunciado en mi video anterior, nuevamente transmito desde mi oficina, pero pues en este momento por la emergencia sanitaria estoy transmitiendo desde mi casa. Por eso ven detrás, por ejemplo, mi pizarrón con algunos caracteres chinos. Pero bueno, lo importante es que trato de transmitir como desde el principio que creé este canal, que es un canal con que en este momento somos poquitos seguidores. Realmente no es para nada ninguna de mis fines principales el obtener seguidores, sino el tratar de contribuir a que tengamos cosas distintas en redes, ¿no? Cosas distintas a, pues, alguien bailando la Macarena, cosa que de ninguna manera censuro, pero creo que también es importante atender otro tipo de contenidos. Y bueno, hoy quiero tratar un tema un poquito distinto porque últimamente he estado tratando temas relacionados con la emergencia sanitaria. Creo que son muy importantes, hay muchísima tela de donde cortar ahí jurídicamente hablando. De hecho, próximamente estaré cooperando con algunas personas para hacer un específico tema muy interesante acerca de eso, pero son personas muy ocupadas. Entonces, por el momento, todavía estamos en el estudio de lo que vamos a tratar. Y hoy quiero tratar algo un poquito distinto por eso. Un poquito distinto porque creo que ahora en la emergencia sanitaria todos estamos, independientemente de leyendo, trabajando o cualquier otra actividad, pues, digamos, consumiendo más contenidos creados por plataformas digitales, ¿no? Como Netflix, Amazon, etcétera. Y hay particularmente dos series que creo que han sido muy interesantes y muy buenas y que nos llevan curiosamente, a temas religiosos, ¿no? Que son temas que son raros de abordar en una serie para este tipo de plataformas que no tienen contenido, pues muy ligero para disfrutar o relajarse, pero que me parecen muy interesantes. Por eso no empiezo hoy por un libro. Sí hay un libro que voy a recomendar, evidentemente es El espíritu del canal, pero un poquito más adelante en la plática. Pero empiezo hablando de estas dos series, una de ellas es Unorthodox, que es maravillosa, o sea, tienen que verla. Y bueno, ya leerán las reseñas por ahí, pero habla de, pues, digamos, una comunidad judía extremadamente ortodoxa y, pues, una mujer que no se siente cómoda siguiendo todos los cánones que tienen que ser impuestos en esta comunidad y su historia además está basada en una historia real y cooperaron estrechamente con la persona que escribió el libro para hacer la serie. No hablo tanto de esa serie porque no es el tema de esta cápsula, solamente lo menciono, se las recomiendo muchísimo. Pero la serie que sí es mucho más el tema de esta plática es la serie de Califato, que realmente es una serie que me impactó muchísimo, acabo de terminar de verla ayer, y narra un fenómeno muy conocido sobre todo por los europeos, para nosotros quizás parece un poco extraño, pero es como el Estado Islámico ha traído a adeptos a sus filas y trajo adeptos a sus filas. ¿Qué es el Estado Islámico? Pues básicamente es una organización terrorista, hay que decirlo con todas sus letras, eso es lo que es. Para algunos deriva de Al Qaeda, tiene cierta razón esto, porque son ciertas personas que colaboran estrechamente con Al Qaeda, como sabemos son los responsables del atentado de las Torres Gemelas. Finalmente terminaron formando el Estado Islámico, pero no es tal cual, digamos, una subrama o algo de Al Qaeda, ¿no? De cierta manera, un inicio autónomo. Y bueno, ¿por qué Estado Islámico y por qué Califato? Porque curiosamente esta organización terrorista finalmente logró tener pues digamos que cumplía los requisitos para formar un Estado, ¿no? Porque tú ya va a tener un territorio, un gobierno y una población bien determinadas. Esto sobre todo a raíz de que empezó a infiltrarse en Irak, pero además se aprovechó de la situación de guerra civil que tenía causas distintas en Siria y se apoderó de básicamente pues de gran parte de Siria e Irak, formando un Estado o por lo menos lo que podríamos llamar un Estado. Muy interesante saber si es un Estado realmente o no desde el punto de vista de derecho internacional, pero les adelanto que el reconocimiento o no de los diversos Estados no debería influir en la existencia o no de un Estado. Lo digo porque pueden decir, bueno, es que nadie lo reconocía, etcétera, entonces no lo era, pero pues realmente eso es más tiene más una postura política que una postura jurídica. Pero otro día hablamos de eso, que si no me voy a desviar mucho. Pero esta serie está muy interesante y habla de una comunidad sueca, digamos, muy afectada por el Estado Islámico, porque varios de sus jóvenes comienzan a radicalizarse. Esas personas normalmente aprovechan cuando una persona se siente incómoda, y normalmente tiene un origen, digamos, racial distinto a la población del país europeo en donde vive, y como sufre ciertas discriminaciones o se siente discriminada, estas organizaciones se aprovechan y digamos que le dan un sentido de pertenencia que no tenía y la traen en sus filas, diciéndoles que, bueno, les comentaban que el Estado Islámico era lo más maravilloso del mundo, que había toda la paz del universo, etcétera, y que el Islam era el único camino del bien. ¿Y por qué tiene que ver con el tema de hoy del video? Porque uno de los temas jurídicos más interesantes a tratar relacionado con el Estado Islámico y en general con el Islam es la Sharia.
Hay que aclarar que, y hay que ser muy cuidadosos en pensar que no podemos asimilar, no todos los musulmanes, eso es una cosa terrible y que se sostiene por muchas personas desgraciadamente debido a estas organizaciones terroristas y al fenómeno, yo pienso que al fenómeno, sobre todo Torres Gemelas, ¿no? Que asociamos indebidamente a los musulmanes con grupos terroristas, porque por supuesto que no, o asociamos a los musulmanes indebidamente con únicamente una nacionalidad, que eso es completamente falso, ¿no? Ser musulmán es una religión y es una elección, y por tanto cualquier persona puede ser musulmán, y además la religión del Islam es una religión que establece principios pues morales y éticos no tan distintos del catolicismo o el cristianismo, solamente que bueno, como también en el catolicismo y el cristianismo, muchas veces estos se pervierten para fines pues malvados, ¿no? Como es el caso del Estado Islámico, que sí es una organización terrorista, claramente. Pero bueno, la Sharia es un tema muy interesante porque hace poco vi un documental acerca de básicamente la expresión del Islam en diversos países y decía algo que me llamó muchísimo la atención y lo decía digamos, un erudito del Islam y decía que mientras que en el occidente nosotros privilegiamos al individuo, en el oriente, Medio Oriente, no sé, los países mayoritariamente musulmanes, se privilegia a la comunidad. Y creo que eso tiene mucho que ver con la Sharia, porque la Sharia es, digamos, la idea de que la ley tiene que estar basada en la religión, es decir, no hay una separación como tal, Estado-Iglesia, y normalmente tiene cuatro fuentes la Sharia, ¿no? Por supuesto, su fuente principal es el Corán. No obstante, pues, como el Corán no logra cubrir todas las cosas que podrían pasar en la vida real, pues hay otras fuentes, ¿no? Como las prácticas del profeta Mahoma, la Sunnah, etcétera. Pero la Sharia entonces pone cosas que normalmente su rama más, la que nos llama más la atención es la rama penal, porque establece, por ejemplo, algunos crímenes que son terriblemente castigados con azotes, con amputaciones de mano o incluso con la muerte, cosa que en nuestros sistemas jurídicos pues parecería totalmente incompatibles. Por eso vamos a ver también algunos países que aplican la Sharia, pero únicamente en lo que hace a la rama civil y familiar y no en cuanto a la rama penal, por ejemplo, ¿no? Porque ya lo consideran incompatible con un cierto sistema. Y de lo que quería hablar hoy, hablando de derecho, es de una sentencia muy, muy famosa que, bueno, es un poco simplificar lo que voy a decir, pero me parece que las cortes internacionales normalmente se pueden definir por ciertos temas. Vamos a decir que en el sistema de derechos humanos, los derechos humanos normalmente son algo que se concibe como de origen internacional, si bien también derechos humanos nacionales, normalmente están previstos en tratados internacionales, etcétera, que son supranacionales, ¿no? Y digamos que como también hay ciertas distinciones o ciertas diferencias entre cada región del mundo, se han ido creando, además del sistema universal, que es por supuesto el sistema de Naciones Unidas, sistemas regionales que establecen especificidades con respecto a derechos humanos en cierta región del mundo. En nuestro caso, por ejemplo, pertenecemos al sistema interamericano. Hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguramente muchos de ustedes han escuchado por el caso Radilla, etcétera, porque es común que nuestros políticos, cuando ya están muy enojados con el gobierno, dicen que van a llegar hasta la Corte Interamericana, etcétera, que eso pues, tiene esos asegúnes y no cualquier caso puede llegar a la Corte Interamericana, vamos, ¿no? Pero bueno, es algo muy común que escuchamos en la jerga de los políticos, ¿no? Que piensan que es así como un milagro la Corte Interamericana. Y bueno, igual que existe aquí esta Corte Interamericana, existe en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y si bien obviamente estoy caricaturizando un poco, la Corte Interamericana para mí se define sobre todo, muchísimas sentencias tienen que ver con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Es un gran tema en la Corte Interamericana, no el único obviamente, pero es un gran tema. De hecho, los temas en los que se ha condenado a México son mayoritariamente desapariciones forzadas y o ejecuciones extrajudiciales. Mientras que el Tribunal Europeo, para mí, uno de sus principales temas, y no el único que ha tratado, es la libertad religiosa. Y esta sentencia tiene que ver con la libertad religiosa, justamente, en un país muy, muy específico que es Turquía. ¿Por qué digo que Turquía es un país muy, muy específico? Es un país muy, muy interesante porque Turquía pasó por una secularización. Es decir, en Turquía, el fundador de la República, desde los inicios de la República Turquía, después del imperio, del Imperio Otomano, se aseguró de que Turquía fuera un lugar donde existiera el principio de separación Estado-Iglesia constitucionalmente previsto. Este personaje, que es sobre el que quiero recomendar este libro hoy, es Mustafa Kemal Atatürk. Este libro se lo recomiendo muchísimo, es una biografía de Andrew Mango. Y es realmente muy muy buena para entender un poco el hombre que es Atatürk. Porque como buen hombre histórico, un hombre famoso, es por supuesto, tiene muchos amigos y enemigos en la historia, ¿no? Algunos lo ven como un gran reformador y otros lo ven como una persona que pues realmente impuso su voluntad o su propia forma de pensar a Turquía, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, en Turquía que a ser, digamos, tener una fe musulmana,
pues están en contra de Atatürk y consideran que, como buen reformador, por cierto, que es algo común en los reformadores, pues simplificó Turquía, ¿no? Le arrancó un poco el alma a Turquía, ¿no? Esto, pensémoslo, y pues también es un poco común en otras personas como Napoleón, por ejemplo, que suprimió lenguas en toda Francia, etcétera, para hacer el francés una sola lengua, o bien en China, que pasamos un proceso similar, etcétera. Digamos que Atatürk lo que quiso es crear una base, un estado donde todo el mundo pudiera entrar. Pero, por supuesto, esto no siempre es bien visto y está sujeto a discusión, pero es una gran figura, es sin duda uno de los grandes líderes del siglo XX, y pues hay que estudiar su historia para conocer un poquito más Turquía. Y por eso es que Turquía es tan interesante, porque es un país que tiene, digamos, una gran población con fe musulmana, pero a la vez tiene un principio de separación estricta Estado-Iglesia. Y este es el tema que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como normalmente son los tribunales internacionales, no son una cuarta instancia ni una sustitución a la jurisdicción de un país interno. Normalmente un país interno tiene que decidir si un acto es válido o inválido, por ejemplo, ¿no? Así los tribunales mexicanos deciden si un matrimonio es válido o inválido, o si un matrimonio, si procede el divorcio o no procede el divorcio, con qué reglas, etc. No obstante, en ocasiones los países, obviamente, los derechos humanos normalmente, no es únicamente, pero normalmente, y así empezó su concepción, es un límite al poder del Estado. Entonces, imaginemos que, pues obviamente el Estado va a estar muy proclive a violar derechos humanos si son un límite a su poder. Y por eso se han creado tribunales internacionales para, en ocasiones, muy específicas, cuando el Estado realmente no está cumpliendo con su función de tutelar derechos humanos, puedan escalar hasta estas instancias. Por eso digo que no es tan fácil como los políticos a veces los oímos, que por cualquier cosa, según ellos, van a llevar un caso a la Corte Interamericana, ¿no? O sea, digo, es una estupidez, parte de un desconocimiento total. Pero bueno, este Tribunal Europeo, llegó este caso que se llama el caso de The Welfare Party contra Turquía. Y en ese específico caso, el Welfare Party era un partido que nació en Turquía, en el que muchos de sus dirigentes y muchos de sus miembros más destacados durante varios años fueron adquiriendo muchísima popularidad. A grado tal que, por ejemplo, en una elección local tuvieron el 35% de los votos y había una estimación en el momento en que pasaron los hechos que ahora narraré, de que en la siguiente elección, nacional iban a llegar a un 67% de los votos a favor del partido. Es decir, era un partido que ya comenzaba a ser muy popular. No era un partido menor, chiquito, que nadie pelara, ¿no? Era un partido que realmente empezaba a acumular muchísimo poder en Turquía y que tenía muchos miembros en parlamento. ¿Y por qué es importante? Porque este partido, muchos miembros clave, como ya lo he dicho, empezaron a hacer varias declaraciones que varios otros políticos turcos de oposición no se tomaron a bien. Por ejemplo, uno de sus miembros en una entrevista pública dijo que Turquía tenía unos problemas y que la solución era la imposición de la Sharia como ley nacional. Entonces, imaginemos, por ejemplo, en Turquía, un país laico, un país que es miembro del Convenio de Europa, ¿no?, de Derechos Humanos, e imponiendo, por ejemplo, pena de muerte, ¿no? Cuando hay algunas restricciones internacionales para imponer pena de muerte cuando ya ha sido prohibida, por ejemplo, ¿no? O en temas que es un tema muy ríspido en Islam, no me voy a meter a eso ahorita, pero derechos de las mujeres. Entonces empiezan a varias personas a hacer esto, varias personas, miembros del partido, en actos públicos y en instituciones públicas, comienzan a utilizar símbolos propios del Islam, ¿no?, como es la hijab, etcétera, etcétera. Y entonces varios políticos de oposición se lo toman muy a mal y además empieza a escalar tanto su popularidad que existe, digamos, existe un miedo a que el partido realmente llegue al poder y comience a establecer reformas para imponer la Sharia y hacer, por ejemplo, a Turquía una república ya no secular, sino una república donde, pues, religión y gobierno estuvieran completamente unidos. Es interesante decir que normalmente en las sentencias del Tribunal Europeo, que las pueden consultar en su página web, se las recomiendo muchísimo, normalmente están en inglés y en francés, pero valen mucho la pena para varios temas. Normalmente hay un apartado en donde se habla de la ley nacional importante para el caso, ¿no? En derecho internacional, las leyes nacionales son hechos que el tribunal estudia, no es derecho que le obligue. Son como si habláramos de evidencia, ¿sí? Para determinar cómo sucedieron las cosas y a partir de ahí darle una interpretación jurídica. Eso es muy interesante. Pero bueno, lo interesante acerca de la Constitución de Turquía es que en su artículo segundo establece claramente el principio de separación Estado-Iglesia. Por si nosotros tenemos un artículo similar, ¿no? Ya platicaremos de eso, es muy, muy interesante. Varios temas jurídicos que tengo ahí con nuestra separación Estado-Iglesia. Pero, bueno, eso es para otro video. Y además tiene un artículo cuarto, si no estoy mal, establece algo muy, muy particular, que en nuestra Constitución, por ejemplo, no existe tal cual, ¿no? Pero que es una cláusula de no reforma.
donde se establece que, si bien, por supuesto, existe un procedimiento para reformar la Constitución de Turquía, como nuestra Constitución también, no se pueden reformar ciertos artículos son irreformables, ¿no? Esto está para libros de tinta en la teoría constitucional, porque entonces el artículo que dice que no puedo reformar, no lo puedo reformar y después reformar los otros, es un gran tema constitucional. Esto tiene que ver con las acciones políticas fundamentales. Y quienes sepan algo constitucional habrán escuchado hablar de ese tema. Pero bueno, dice, entre ellos, unos artículos que no se puede reformar en la Constitución de Turquía, según la propia Constitución, es el artículo justamente que establece el principio de Estado secular. Y entonces, en concurrencia con eso, existe toda una reglamentación interna en Turquía que establece que la Corte Constitucional puede, después de un procedimiento evidentemente, disolver cualquier partido que atente contra uno de los principios fundamentales de la República Turca. Y siendo uno de los principios fundamentales históricamente hablando, como lo hemos dicho desde Mustafa Kemal, que de hecho la propia Constitución turca, en el momento de los hechos, desconozco si hoy en día ha sufrido alguna reforma, pero en el momento de los hechos establece expresamente que uno de los principios fundamentales de la República Turca es el nacionalismo de Mustafa Kemal Atatürk. O sea, expresamente hace mención de Mustafa Kemal como parte de su ideología básica del país. Y entonces hay todo un proceso, como digo, para que la Corte Constitucional, obviamente previa denuncia, previa confirmación de los hechos, pueda disolver un partido político cuando atentan contra estas cláusulas fundamentales. Y entonces van varias personas que denuncian, obviamente, al Welfare Party y finalmente el Tribunal Constitucional decide disolverlo. Y entonces el Welfare Party y varios miembros del Welfare Party, los miembros más prominentes, acuden a la Comisión Europea de Derechos Humanos para posteriormente llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decir, oye, esta disolución es inconvencional. ¿A qué me refiero con inconvencional? Es contraria al principio de libertad religiosa previsto en el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previsto en los propios instrumentos internacionales europeos que establecen derechos humanos, pues de los cuales pues salvaguarda el Tribunal Europeo. Y entonces llegan y se plantean esto ante los jueces y luego posteriormente ante The Grand Chamber, como se llama, ¿no? La Gran Cámara, digamos, el órgano entre comillas de apelación, y que es la sentencia que es la que estoy hablando. Y entonces se plantea algo muy muy común que se plantea siempre el Tribunal Europeo, ¿no? Cualquier limitación de los derechos, se establece una fórmula, digamos, tripartita, hay un poco parecido en México, luego comentaré esto, pero donde se establece que para que haya una restricción a un derecho digamos, del corpus juris europeo de derechos humanos, tiene que cumplir 3 requisitos esa restricción. Tiene que estar prevista en ley, tiene que tener un objetivo legítimo y tiene que ser necesaria esa restricción en una sociedad democrática. Y entonces ahí el Tribunal Europeo comienza para decidir este tema a preguntarse a qué se refiere con democracia, ¿no? Y dice, oye, la democracia definitivamente es consubstancial a Europa. Consubstancial a Europa. Es decir, que exista un cierto sistema que permita elecciones libres es necesario a Europa. Porque Europa está fundada en pluralismo y en tolerancia. Entonces es necesario que todas las voces puedan expresarse ya con las particularidades de cada sistema, pero es necesario. Es la primera, digamos, la primera gran idea que establece el tribunal en esto. Lo cual no es raro. Por ejemplo, hoy en día en derecho se habla de que la democracia ya no es un sistema de gobierno, ¿no? Sino que es un sistema de valores. Esto lo dice, por ejemplo, Ferrajoli, que es uno de los más grandes teóricos de derechos humanos actualmente. Va más allá, ¿no? Va, por ejemplo, al respeto de ciertos derechos fundamentales. Es parte hoy en día de la democracia. Ya la democracia no nada más es que vayas y votes, sino también que exista un mínimo de derechos para todas las personas, una mínima igualdad, ¿no? Es un sistema de valores, justamente. Esto usa Ferrajoli para explicar el valor de los jueces, ¿no? En la democracia, por ejemplo, a pesar de no ser electos. Entonces el Tribunal Europeo dice, de acuerdo, eso definitivamente sí. Y entonces vamos a establecer si era necesario o no era necesario y si se podía o no se podía disolver este partido. Y hace un estudio muy muy interesante de la Sharia. Y el Tribunal Europeo nos dice, bueno, la Sharia, que es un poco lo que les comentaba de la idea de comunidad, la Sharia es un sistema jurídico que penetra hasta los confines más básicos de la vida del individuo. Esto me llama mucha atención por lo que les digo del documental que escuché, porque justamente es verdad, en Occidente normalmente le damos mucho valor al individuo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, existe por nuestra corte, no lo inventó, lo toma de otros lugares, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Yo puedo decidir si soy homosexual, si fumo marihuana, por ejemplo, ¿no? Oye, las sentencias de marihuana están basadas en ese derecho, puedo decidir si me caso o no me caso, si me divorcio, hay toda una serie de derechos que están basados en ese principio. No obstante, los musulmanes tienden a pensar más en la comunidad y en el bienestar de la comunidad y el individuo queda relegado, digamos, a un segundo plano. Esto que se pues tiene matices, ¿no? Pero bueno, es digamos, en principio.
Entonces, la Sharia es un sistema que involucra todo. Por ejemplo, la Sharia habla de las infidelidades, etcétera, 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 y las castiga. Por decir, dos personas que tengan sexo fuera del matrimonio es algo castigado por Sharia, incluso con castigos corporales. Mientras que, por ejemplo, en México, eso sería parte del desarrollo de la personalidad. Recientemente la Corte resolvió que no se puede demandar a un cónyuge por daño moral cuando no fue infiel, porque finalmente, si bien ser infiel puede ser reprobable moralmente, no tiene nada que ver con el derecho y es un libre desarrollo de la personalidad el decidir ser infiel, está en la esfera privada de las personas y el Estado no se puede meter. Todo lo contrario de la Sharia, ¿no? La Sharia tiene que introducirse hasta el más profundo rincón de las casas y de los hogares de donde, digamos, donde se aplica, porque es para que las personas tengan una moral adecuada y haya paz en la comunidad. Entonces, el Tribunal Europeo, haciendo toda una reflexión de la Sharia y de cómo es tan omnicomprensiva, establece que, por supuesto, que tendería a ser, digamos, incompatible con un sistema de valores europeo. Un sistema de valores donde se establece valores como la libertad, valores como el libre desarrollo de la personalidad, valores como la libertad religiosa, etcétera. Porque además, la Sharia le impondría un sistema basado en estrechamente en una religión. Como les dije, la fuente de la Sharia, la fuente principal de la Sharia es el Corán. De hecho, el Corán mismo, a partir de interpretaciones de versos coránicos, es que se establecen o se desarrollan las demás fuentes, ¿no? Particularmente un verso, en este momento no me acuerdo el número, no soy un experto en el Corán, pero el Corán establece claramente que cuando el Corán no diga las cosas, tendrás que ir a lo que la vida de los profetas y de los cercanos a él, ¿no? Que es la Sunnah. Y posteriormente hay algún otro verso en el que establece que cuando eso no sea necesario, tendrás que buscar una opinión unánime, ¿no? Que es otra de las fuentes de la Sharia, que es la opinión unánime de los los juristas o quienes interpretan la Sharia, ¿no? Y posteriormente, como último punto, lo que se llama quilla, que puedo estar pronunciando incorrectamente, no lo sé, quilla, que es la analogía, ¿no? Los casos similares, que se me hace una cosa muy interesante la Sharia, por cierto. Pero entonces, si un sistema jurídico va a estar estrechamente ligado a un texto religioso, pues ese sistema jurídico va a invadir finalmente el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la religión, etcétera, de las personas que no forman parte de esa religión, no quieren formar parte de esa religión, y pues se les va a imponer finalmente un sistema que necesita de la religión para interpretarse. Entonces finalmente se les va a imponer y se les va a terminar por imponer una religión. Entonces, el Tribunal Europeo determina claramente, y es una frase un poco dura, por eso lo someto a esta discusión en este video, que la Sharia es incompatible con el sistema democrático europeo. Y dice entonces que efectivamente fue convencional más bien la actuación del Tribunal Constitucional de Turquía al disolver el partido, porque efectivamente el partido estaba claro, derivado de las declaraciones, que ahorita voy a ese punto, de las declaraciones de varios de sus principales exponentes y de los actos mismos del partido, que había una voluntad directa de imponer la Sharia. Y que eso, pues, era un peligro real a la sociedad democrática, por lo que ya hemos dicho, y que entonces era correcto que se disolviera, porque además existía en Turquía, expresamente en ley, y expresamente en la Constitución, principios que lo permitían. Esto también esa es muy, 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 muy importante, ya no tanto que ver con el fondo, pero que se usa para muchas cosas, porque se hace todo un estudio, el Tribunal Europeo, de cuándo los actos de ciertos miembros de un partido le son imputables al partido como entidad, ¿no? Entonces es una de las primeras, una de las grandes referentes cuando tratamos de hablar de responsabilidad de personas jurídicas o personas morales o de una asociación. Incluso en otras materias, incluso en materia penal o en materia administrativa, cuando podemos decir que toda una organización está, digamos, involucrada en un hecho o cuando solamente ciertos miembros están involucrados. Es un gran referente a esa sentencia, ya no tiene tanto que ver con el fondo esto, pero es algo importante de decir. Las sentencias a veces se usan para cosas que ya no tienen que ver con el fondo, que escapan a él, pero pues empiezan a ser muy utilizadas. Y justamente es de todo uno de estos, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Europeo dice, pues claro que es todo el partido el que tiene que ver en esta voluntad de imposición de la Sharia, porque, por ejemplo, varios de sus miembros que hicieron declaraciones de este tipo, posteriormente, inmediatamente, digamos al mes, a los 2 meses de hacer declaraciones así, fueron elegidos por el propio partido para ocupar posiciones importantes o para candidaturas muy importantes y muy relevantes, lo que demuestra que el partido avalaba sus actos. Entonces, me parece súper interesante esta sentencia. La verdad es que el derecho es más allá que formularios. Yo sé que alguna gente piensa que el derecho son formas y un reglamento y hacer un trámite, pero el derecho se plantea realmente cosas, pues, de regambre filosófico, por así decirlo. Entonces, este tipo de sentencias son muy, muy interesantes para ilustrarnos acerca de cómo se ha reflexionado en sede judicial acerca de qué debe imperar y de la libertad religiosa. Hay otras sentencias muy, muy interesantes, que de hecho se citan en el propio cuerpo de esa sentencia, por ejemplo, donde se decía acerca del uso del velo, que les adelanto que el Tribunal Europeo dice que es, digamos, convencional, ¿no? Prohibir el uso del velo en lugares públicos.
o por personas que pueden influir en las demás por su posición de poder como maestros. Y esto es muy muy interesante y me parecía fundamental platicarlo hoy. La verdad es que les recomiendo muchísimo leer la sentencia. La van a encontrar como Case of Refa Partisi, que es el nombre en turco, o The Welfare Party and Others versus Turkey. Así la van a encontrar y la pueden leer completa. Es, digamos, relativamente pequeña, menos de 50 páginas. El Tribunal Europeo no suele hacer sentencias tan largas, hace sentencias mucho más largas la Corte Interamericana. Y es interesante porque se podría aplicar en México lo que el Tribunal Europeo dice. Si bien no formamos parte del sistema europeo de derechos humanos, existe un fenómeno llamado diálogo de tribunales, en la que, digamos, de manera cuasi unánime por la doctrina aceptado que todos los tribunales se pueden apoyar en los razonamientos de otros siempre y cuando sean compatibles con su sistema jurídico para encontrar puntos de inflexión, sobre todo porque pues, hay una cierta uniformización de valores mínimos, ¿no? Nosotros y Europa hay ciertos valores mínimos que compartimos y hay cosas que diferimos, pero hay valores como, por ejemplo, el respeto a la mujer, el respeto a la diversidad sexual, etcétera, que compartimos todos, y entonces se justifica. Y no es raro que vean, por ejemplo, en sentencias del Tribunal Europeo citada a la Corte Interamericana, o incluso a la Suprema Corte de Estados Unidos, o a la Suprema Corte Mexicana, incluso, o al revés. Nosotros también hemos citado múltiples veces al Tribunal Europeo. Entonces es muy interesante este diálogo entre tribunales y preguntarnos, claro, México estamos es un poco más difícil que se dé esto porque, digamos, si la gran mayoría del país son católicos, hace bastante que el catolicismo se escapó, digamos, o se apartó del poder como tal, y además nosotros también tenemos una cláusula, digamos, desde la previsión desde Juárez, de las leyes de reforma de la separación Estado-Iglesia, que si bien a veces se pone un poco en entredicho, no llega a ser tan claro como el caso de Turquía o como está sucediendo en Turquía. Entonces, pues espero que esto haya sido interesante para ustedes. La verdad, me encanta venir y platicar aquí con ustedes varias cosas y pues próximamente les estaré hablando de algunas otras sentencias del Tribunal Europeo interesantes acerca de la religión, aprovechando este rush que tenemos ahora con estas series y se las recomiendo muchísimo, tanto Unorthodox como Califato. Pero bueno, muchas gracias.